Muy buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón escrito para este domingo 30 de enero del año 2022, escrito por la reverenda Jill Henning, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland de nuestro sínodo, el sínodo del sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Los textos para este día son Jeremías 1, del 4 al 10, Salmo 71, del 1 al 6, Primera de Corintios 13, del 1 al 13, y el Evangelio lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 21 al 30. Antes de comenzar a interpretar el sermón, les voy a leer el Evangelio del día. Lucas 4, 21 al 30. Él comenzó a hablar, este es Jesús, comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra, en tiempos del profeta Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Gracia y paz para ustedes. Les traigo saludos este cuarto domingo de Epifanía del obispo Kevin Strickland y de todo el personal y hermanas y hermanos del Sínodo del Sureste en Georgia, Alabama, Mississippi y Tennessee. El Evangelio de hoy de Lucas capítulo 4 necesita ser escuchado y realmente solo puede ser entendido en el contexto del Evangelio de la semana pasada. La semana pasada escuchamos Lucas 4, 14 al 21. Hoy retomamos el último versículo, el versículo 21, y seguimos hasta el verso 30. Entonces, ¿dónde estamos en esta historia? Jesús ha sido bautizado, ha sido tentado en el desierto y ahora ha regresado a su casa en Nazaret. Y ha ido a la sinagoga de su familia para adorar allí, y allí lee del profeta Elías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor de Dios, el año del favor del Señor. Y luego Jesús comparte el versículo que comienza nuestra lectura de hoy a la gente de Nazaret. Hoy se ha cumplido la escritura en presencia de ustedes.
Ese texto de la semana pasada presenta nuestra revelación de la Epifanía sobre quién es Jesús y lo que va a hacer. Sobre cuáles son sus prioridades, cuál será la dirección de su ministerio, buenas noticias para los pobres, liberación para los cautivos, vista para los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos, declarar el favor de Dios. Ahora mismo, aquí, hoy. Esta es la visión que Jesús trae. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Jesús es bastante claro en cuanto a cuál debe ser su llamado, y el versículo final es esa declaración y es donde comenzamos hoy. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Todo lo que se compartió la semana pasada suena exactamente como lo que esperamos que Jesús haya venido a hacer a la tierra. Estoy segura de que los que asistieron a la sinagoga de ese día estarían de acuerdo. Hay esperanza en ese texto de Isaías y, sin embargo, mientras leemos los siguientes versículos, algo sale terriblemente mal y nuestro texto de hoy no termina con Jesús siendo anunciado como el héroe, sino que al final de nuestro texto están listos para deshacerse de él por un acantilado. ¿Qué salió mal? ¿Alguna vez ha tenido un momento en que pensó que usted y otra persona estaban en la misma página? O sea, que pensaban igual sobre algo, para solo luego descubrir que realmente usted y esa persona están en extremos opuestos del entendimiento, o que cada uno tiene su propia agenda y esas agendas no cuadran. Me pregunto si esa es la pregunta central del Evangelio de hoy. Me pregunto si la colisión de agendas es el conflicto entre Jesús y su propio pueblo. Me pregunto si nuestras propias agendas a veces chocan con la agenda de Dios. La palabra nos dice que Jesús vino a Nazaret, su ciudad natal. Fue a adorar, tomó el rollo asignado para el día y que ese día era Isaías, y lo leyó, excepto que esta vez la lectura de Jesús sería diferente. Esta vez Jesús les dice que se cumplió aquella escritura que acababan de escuchar. Estaba sucediendo justo enfrente de ellos, en la audiencia de Jesús. Sonaba genial. Quiero decir, ¿quién no querría que los pobres tuvieran buenas noticias? ¿Quién no querría la liberación de los cautivos, la vista de los ciegos, la libertad de los oprimidos? Y que este fuera el año del favor del Señor. A la gente le encantó. Todos hablaban bien de él y se asombraban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Reconocen a Jesús como uno de los suyos. Ellos lo conocen. ¿No es este el hijo de José? Ellos saben quién es y él los conoce a ellos. Los recuerdan cuando era solo un niño. Sin embargo, oculta dentro de su pregunta hay una agenda escondida. Si esto es lo que va a hacer por ellos, solo piensen cuánto más hará por nosotros. Todos conocemos el viejo adagio de que se necesita un pueblo para criar a un niño. Y aquí Jesús es el niño en su ciudad natal, y después de todo, ¿no debería haber un pequeño quid pro quo? Hoy por ti, mañana por mí. Le dieron su arranque. Ellos le ayudaron a convertirse en lo que es hoy.
esperan no solo ser recordados, sino que después de todo, Él ayudó a otras personas en Cafarnaúm. Por supuesto que cuidará de nosotros, sus vecinas y vecinos conocidos. Eso pensaron. Jesús pensó, ya fuera por intuición profética o simplemente como un estudiante de la naturaleza humana, y Él les cita y los llama. Sin duda me citarán este proverbio: Doctor, cúrate a ti mismo. Y dirás, haz también aquí en tu ciudad natal las cosas que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y él dijo, de cierto os digo, ningún profeta es aceptado en la ciudad natal del profeta. Pero la verdad es que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre sobre la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en la época del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado excepto Naamán el sirio. Puedo imaginarme a la gente preguntando, ¿por qué nos está hablando de las grandes cosas que Dios hizo por estos forasteros, extranjeros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos los elegidos? Debe haber sonado como si uno de los suyos se hubiera vuelto contra ellos, como si Jesús los hubiera traicionado y rechazado. Ese es el tipo de conversación que hace que los profetas sean asesinados y los que dicen la verdad sean apedreados. Cuando escucharon las palabras de Jesús, se llenaron de ira. Lo echaron de la ciudad y trataron de tirarlo por el precipicio. Si no te gusta el mensaje, mata al mensajero. Jesús tiene una visión para su ministerio y la gente tiene otra, una visión diferente. Las propias expectativas de la gente los han ensordecido ante el cumplimiento de las Escrituras. Están tan atrapados en su propia agenda que no pueden escuchar y mucho menos participar en la agenda de Dios. ¿Qué piensas? ¿Sucede esto alguna vez en el mundo de hoy? ¿En nuestra iglesia? ¿En nuestras propias vidas? A pesar de nuestra propia agenda, nuestra propia visión, Jesús está guiada por las preocupaciones de Dios y las profecías bíblicas que le precedieron. No se dejará opacar por el pueblo de Nazaret. No piense en Nazaret simplemente como una ubicación geográfica, un pueblo en Israel. Nazaret, en este contexto, es una forma de ser. Es una forma de ver a los demás y una forma de tratar de controlar a Dios. Cada vez que nos privilegiamos sobre otra persona ante Dios, cada vez que vemos a nuestro grupo como más merecedor que otro grupo de la bondad y la gracia de Dios, cada vez que nos sentimos con derecho, con exclusión de los demás, de la vida y el amor de Dios, estamos viviendo en Nazaret. Jesús pasará por en medio de nosotros y seguirá su camino. Jesús ese día rompió los lazos de parentesco aquel día en Nazaret, no como rechazo a la patria, sino como forma de engrandecer la patria. Nadie sería excluido, nadie recibiría favores especiales, nadie se quedaría fuera. La profecía se cumple en cada persona hoy. Esta no siempre es una agenda popular
Y no siempre es nuestra agenda, pero siempre es la agenda de Dios, la visión de Dios. El propósito de Dios, la agenda de Dios es una agenda de amor. David Loss del Seminario de Lutero preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Ahora que las palabras de Jesús han revelado la verdad de que tenemos tanto miedo, vergüenza y prejuicio como la gente de Nazaret, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra lectura del Evangelio de la semana pasada termina con esta declaración y comienza la lectura del Evangelio de hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. El amor de Dios se ha cumplido en tu vida hoy. Gracias a Dios por ese regalo. Pero la agenda de Dios no es solo para ti, sino para todas y todos. Y donde te está llamando Dios para ver ese cumplimiento en este mundo, pero también donde estás. Tenemos un Dios tan apasionado por el pueblo de Dios que Dios toma nuestra suerte y nuestra vida, se hace uno igual que nosotros, hasta el punto de morir por nosotras y nosotros para volver a traernos una palabra de perdón y de gracia, porque Dios ama a todas las hijas y los hijos de Dios, desesperadamente, apasionadamente, sin descanso. Y esto te incluye a ti y a mí, pero también incluye a aquellos que pensamos que no lo merecen, aquellos que no lo saben, aquellos que el mundo dice que están afuera. Hay una camiseta que dice: Jesús te ama, pero yo soy su favorito. Bueno, no del todo, pero la buena noticia es que el tiempo del favor de Dios todavía se está cumpliendo en nuestra audiencia, aquí mismo, hoy mismo. Hemos sido resucitados, levantados a una vida nueva para proclamar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos y la libertad a los oprimidos. Jesús pasó por en medio de la gente reunida en Nazaret ese día, pero en lugar de simplemente irse, nos invita a este camino con Él. Gracias sean dadas a Dios. Amén.